Ah, ok, nuestro tema de hoy es nuestra, ya perdí la cuenta, no sé si es nuestra cuarta o nuestra quinta mujer extraordinaria que hemos visto, pero bueno, ha sido para mí un gran aprendizaje compartir de estas mujeres, estudiarlas de una manera más profunda. Es un reto, es un desafío, porque son vidas, en algunos casos, algunas vidas bien llenas de fe, ¿no? Entonces, son un desafío. Y estudiar a Ana ha sido para mí un reto profundo también. Es una mujer increíble. Espero poder transmitir todas las cosas que Dios ponga ahí para transmitir, pero es una mujer ejemplar y bueno, ha sido un gusto poder aprender de ella, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestro tiempo con una oración, todas juntas, por favor, me acompañan a orar. Papito amado, queremos agradecerte, mi Señor, de todo corazón por poder tener este tiempo juntas, Señor. Siempre agradecemos poder reunirnos, Señor, y poder reunirnos en tu nombre para aprender de tu palabra, para aprender de los ejemplos que tú pones en las escrituras, para que nosotras aprendamos, para que nosotras veamos nuestros corazones, para que nosotras decidamos hacer cambios profundos, Señor. Entonces te agradezco por tu palabra poderosa, cómo afectó la vida de tanta gente antes, lo está haciendo ahora y lo va a seguir haciendo, Señor. Tu palabra es viva, tiene poder, realmente transforma las vidas, Señor. Y sabemos que si tenemos confianza en ti, que si tenemos fe, vamos a ver grandes cosas suceder en nuestros corazones, Padre. Por eso te agradezco tanto la vida de esta mujer, de Ana, Señor, su devoción, su amor tan profundo, su conocimiento de ti, Padre, los sacrificios que ella hizo, la forma en que confió tesoros tan preciados para ella en tus manos, Señor, me conmueve, me desafía, Señor, pero también me inspira. Oro, Señor, para que nosotras, todas aquí, podamos siempre estar mirando las escrituras, escudriñando, viendo más profundo, cada una de nosotras podamos ser transformadas constantemente a través de tu palabra, Señor. Oro para que todo lo que compartamos hoy día, Señor, sea de edificación para nuestros corazones, Señor, pero no permitas que solo sean cosas que quedan atesoradas en nuestra mente, sino que realmente nos mueva, Señor, a hacer los cambios que necesitamos hacer. Ayúdanos a aprender de esta mujer de fe, pero por sobre todo ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti, en el ejemplo tan poderoso de Jesús, Señor, quien sacrificó hasta su vida por amor a nosotros, Señor. Bendiga la vida de cada una de mis hermanas acá. Acompaña a la familia Jerique, Padre, en su momento de dolor por su pérdida, Señor. Acompaña cada uno de ellos. Acompaña a todos los que están pasando por duelos también, tal vez de un tiempo reciente, tal vez de algunos meses, pero que siguen siendo duelos en el corazón. Acompaña a todos los que por ahora están enfermos, Señor, están pasando tiempos de aflicción por la enfermedad. Padre, todavía hay tanta gente afectada, todavía hay gente muriendo, todavía hay gente que no ha logrado vencer, Padre, este virus. Por eso te oro, Señor, que tú mantengas nuestras vidas confiadas en ti, Señor, que nos ayudes siempre a aceptar tu voluntad, aceptar lo que tú dispones. Ayúdanos a aprender de las pruebas, Señor. Ayúdanos a nunca rebelarnos, Señor, delante tuyo, sino siempre, siempre y en momentos difíciles, acercarnos con todo el corazón a ti. Padre, cuide a nuestras hermanas más grandes de la iglesia, cuide la salud de la señora Patti en especial, pero cuide la vida de cada una de nuestras señoras, Señor, proteja la vida de todas las casadas. Padre, esté con todas nuestras increíbles solteras, Señor, ayude a las universitarias, las adolescentes. Padre, quédese con las preadolescentes, con todos nuestros niños, los bebés, los que vienen en camino. También, Dios, por favor, esté cuidando
de la vida de cada uno y de todos los hombres increíbles, nuestros increíbles hermanos, Señor, en la iglesia. Proteja su pueblo repartido por todo el mundo, Señor, en cada rincón. Permita que cada uno de nosotros podamos andar cerca tuyo y que en estos tiempos acerquemos nuestro corazón, te conozcamos y podamos tener una gran devoción contigo, Señor. Te oramos agradecidas por este tiempo. Acompáñame, acompaña toda la tecnología, permita que nada falle, que podamos tener esta reunión sin que nada suceda, Señor. Te pido que nos acompañes, que te quedes con tu espíritu, Señor, en medio de nosotras, Señor, ayudándonos a poder absorber cada una de las cosas que tienes para enseñarnos. Dios, protéjanos de tener un corazón orgulloso, protéjanos, Señor, de todo mal. Ayúdenos, Señor, a doblegar nuestros corazones delante tuyo, Señor, por favor, y permita que siempre seamos mujeres que te ponen a ti en primer lugar. Dios, aquieta nuestras almas, nuestras mentes para que podamos escuchar tu voz. Desacelera nuestro paso, Señor, para que podamos venir a tu presencia más veces, con más tiempo, con más corazón, Señor. Por favor, permítenos encontrar las prioridades, las que tú estableciste, las que tú quieres para nuestra vida, y ayúdanos a no afanarnos de más, Señor. Ayúdanos a ser eficaces en lo que hacemos, Señor, y que nuestra vida al final de todo cuente delante tuyo, Señor. Gracias. Ponemos esta oración en tus manos, Señor, y la encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Amén. No las puedo escuchar, pero me imagino que dijeron todas amén. Ok, entonces. Esta es la quinta clase. Oh, gracias. La quinta clase. Ok, de nuestras mujeres extraordinarias, ¿cierto? Entonces, ya hemos aprendido de Eva, ya estuvimos aprendiendo de Eva, de Sara, de Rahab, de Ruth, y claro, esta es nuestra quinta mujer. Vamos a aprender ya sobre Ana. Bueno, creo que todas conocemos la historia, pero espero que podamos ir un poquito más profundo de eso. Ok, avanza. Un momento. Aquí. Esto es. Entonces, hablar de Ana, como les decía, es un gran privilegio. Indudablemente hablar de Ana es hablar de devoción, de un conocimiento profundo de Dios. No era una mujer que solamente era la ayuda adecuada para su esposo, realmente ella misma tenía un gran conocimiento y una gran devoción personal con Dios, ¿no? Entonces es imposible, si tú piensas, es imposible tener devoción a Dios sin conocer profundamente a Él, ¿no? Mientras más lo conoces, te vuelves más devota, ¿no? Si tu relación con Él es simple, es superficial o es de vez en cuando, es muy difícil que seas una mujer devota, ¿no? Una mujer devota conoce a aquel de quien es devota, ¿no? Entonces esto era precisamente Ana. Es una mujer inspirante y es un gran ejemplo para nosotras. Ana, su nombre es de origen hebreo y significa llena de gracia o favorecida. Es un nombre muy adecuado para ella. Ustedes saben que antes los nombres siempre tenían un significado, ¿no? En el caso de ella, le asienta súper bien, ¿no? Era llena de gracia y favorecida. Entonces, vamos a ir a la escritura. Aquí vamos a empezar con su historia aquí en 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 y 2. Estoy tomando desde la Nueva Versión Internacional y dice: en la sierra de Efraín, perdón, había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina, o Penina, como dicen algunas versiones. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Entonces, como lo hemos visto en otras ocasiones,
como en el ejemplo de Sara. La primera referencia que se hace a esta mujer, a Ana, se dice que era una de las dos esposas del Caná, y aparte se dice que no tenía ningún hijo. Básicamente era estéril, ¿no? Y es algo que era característico, era algo muy importante, y es por eso que es la primera cosa que se destaca, ¿no? Entonces, hablemos un poquito, siempre es bueno cuando estudiamos las escrituras, cuando estudiamos los personajes, tomar un poquito del contexto para saber en qué momento estaban. Por ejemplo, si tú hoy cuentas que estás pasando por un tiempo difícil, es distinto decir solamente estoy en un tiempo difícil, o en el futuro contar, mira, estábamos en medio de una pandemia, estábamos encerrados y estaba muriendo mucha gente, y encima estábamos pasando un tiempo muy difícil. Es muy distinto de expresarlo así que solo decir pasó tal situación, ¿no? Es muy importante aprender a ver los contextos. Les pido por favor si pueden silenciar porque aunque sea que hablen bajito, se escucha y se interfiere. Si pueden poner en silencio, ayudaría mucho. Gracias. Entonces, en el contexto histórico está diciendo que la historia de esta familia comienza cerca del año 1100 a.C. en el monte de Efraín, ¿no? Era un periodo muy oscuro, muy, muy malo en la historia de Israel, ¿no? Era la época en que los filisteos dominaban la vida de Israel. Israel estaba asentado en Canaán, pero era una época en que los filisteos los dominaban. Estamos parados en la época de los jueces. Acabamos de terminar todo el periodo de los jueces, y el hijo que Ana va a tener finalmente es el último de los jueces, ¿no? Pero esta era la época de los jueces y era un tiempo de decadencia. Si tú has leído la historia de jueces, sabes que el pueblo se rebelaba, Dios levantaba un caudillo, mientras duraba la vida de ese caudillo, el pueblo andaba muy bien con Dios. Cuando ya no había el caudillo, la gente volvía a rebelarse, Dios tenía que volver y levantar otro más, y así, ¿no? Era una época de mucha decadencia, ¿no? Como dice al final de Jueces, que es muy característico de lo que era esa época, dice, en aquella época, en Jueces 21-25, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Se parece un poco, ¿no? a nuestra época, ¿no? Se parece un poco a esta parte de la historia, ¿no? Mucha gente hoy no está haciendo lo que le parece mejor hacer, o está siguiendo a Dios como le parece mejor hacer, ¿no? Entonces, no es muy lejano de ese tiempo. También en estos tiempos vivimos decadencia espiritual, ¿no? Ellos estaban viviendo en medio de esa época. Era una época en que había poco interés por Dios, poco aprecio por la palabra de Dios, y tienes que recordar que en ese mundo donde se desarrolla la historia, entre todas las naciones, solo Israel era la única que tenía conciencia de que existía un Dios único y verdadero. Entonces, evidentemente, en ese mundo conocido no había un interés por el Señor, ¿no? Entonces, y aparte estaban en un periodo en que estaban decayendo espiritualmente. Entonces era una mala época. Estaban en medio también de una cultura cananea que adoraba a Baal, que adoraba dioses, y estas cosas se estaban infiltrando, ¿no? en los hogares del pueblo de Dios. Otra vez, eso se parece también mucho a nuestra época. Hoy estamos dominados por un tipo de cultura, por un tipo de liberalismo, por un tipo de falta de devoción a Dios que también se infiltra, ¿no? en nuestros hogares. Estamos viviendo una época moderna, tecnológica, que también se introduce a veces en nuestros hogares, ¿no? Eso es lo que estaba pasando, ese era el contexto en el que estábamos. Entonces, el mundo también hoy tiene mucha influencia, a veces, desgraciadamente, en nuestros hogares, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo. Sin un liderazgo fuerte, que era lo que estaba pasando, Israel se había vuelto muy vulnerable. En toda esta época es que se desarrolla la historia de Ana, por eso es tan significativo, ¿no? Por otra parte, el sacerdocio
estaba debilitado. Como vamos a ver en la escritura, Elí ya estaba viejo y Elí tenía 2 hijos que él no había sabido direccionar bien, que no había logrado educar bien, eran hijos que hacían cosas perversas, y eso provocaba que la gente despreciara el servicio a Dios, ¿no? De nuevo, tenemos asociación con lo que pasa hoy, ¿no? A veces el mal ejemplo que damos como cristianos hace también que la gente no quiera adorar a Dios o no quiera prestar su servicio para Dios, ¿no? Es algo que también tenemos que considerar. Esa era la época en la que Ana, esta mujer devota, vivía una época de decadencia espiritual. Entonces, lo que ella hizo no fue en el tiempo más animado que todo el mundo hablaba de Dios, no, fue en una época exactamente contraria a eso. Por eso es importante considerarlo. Seguimos la historia en versículo 3, estamos en el capítulo 1, ahora versículo 3 dice, cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Peniná y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Peniná, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Entonces, en este tiempo tan difícil, el Caná y su familia, pero sobre todo el Caná como cabeza de familia, era un ejemplo como padre de familia, ¿no? Él estaba siempre preocupado de cumplir, ¿no?, con sus obligaciones en cuanto al servicio al Señor. Él cumplía sus responsabilidades, ¿no? Entonces, todos los varones, él era descendiente de Leví, de los levitas, ¿no?, los que tenían a cargo todo el cuidado del santuario, del tabernáculo, del arca. Entonces, a ellos les tocaban, en el fondo, oficiar, ¿no?, en el santuario. Y él tenía como varón la obligación de asistir a 3 festividades durante el año. Y él iba y llevaba a toda su familia siempre que viajaba. Ojo esto, ¿no? Toda la familia, no solo el papá y la mamá, toda la familia, ¿no? Viajaba a adorar a Dios. En esta época en que mucha gente se estaba perdiendo, teníamos aquí a un hombre que traía toda su familia a cumplir con su obligación delante de Dios, ¿no? Y a rendir honor a Dios, ¿no? Un hombre que adoraba. Entonces, el Caná era descendiente, como decía, de Leví. Los levitas entonces tenían esta responsabilidad de cuidar el santuario, de cuidar las cosas sagradas, y durante la época de los 40 años que estuvieron en el desierto, ellos montaban el tabernáculo, lo desmontaban, se desplazaban, montaban el tabernáculo, lo desmontaban. Esa era la responsabilidad de ellos, ¿no? Bajo el liderazgo de Josué, se le dio a los coatitas, que era el segundo hijo de Leví, y de donde venía el Caná, se les dio esta parte de Efraín, y es por eso que él vivía en esa zona, ¿no? Entonces, a pesar, vamos a avanzar aquí, a pesar entonces de que la familia de Elcaná era devota, no estaba exenta de problemas. Y ojo con eso, ¿no? Todas sabemos que habiendo mucha devoción en nuestros corazones, vamos a enfrentar igual los tiempos difíciles, los tiempos de problemas. Y esta familia no era la excepción, ¿no? Entonces, ¿qué era el problema que pasaba en esta familia? La bigamia, ¿no? La bigamia. Y sabemos que siempre que había bigamia o poligamia, una, dos, o sea, 2 esposas o más esposas, siempre eso estuvo asociado a problemas, y esta familia, la verdad que no era la excepción, siempre fue así. El hombre, como dice Mateo 19, fue creado para una sola mujer, ¿no? Dice Mateo 19:5, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Siempre está hablando de 2
en una relación, no de 3, ni de 4, ni multitudes, ¿no? Está hablando de 2 personas, hombre y mujer. Tener 2 o más mujeres era parte de la cultura, pero era una situación que estaba al margen del mandato divino, no era algo que Dios quería para su pueblo. Obviamente Moisés había reglamentado esto, pero más que nada por la tosudez, ¿no? Porque eran tan tercos, ¿no? El pueblo de Israel tuvo que reglamentar y lo permitió, pero no significaba esto que Dios lo permitiera. Y en aquellos tiempos era muy común que un hombre tomara una segunda esposa cuando la primera resultaba estéril, ¿no? Porque era muy importante la descendencia. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Era una familia muy devota, pero estaban enfrentando los grandes problemas que esto tiene y que siempre va a tener, ¿no? Seguimos la historia en 1 Samuel, capítulo 1. Seguimos ahora en versículos 7 y 8. Dice la escritura: cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Peniná la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Increíble, ¿no? Esto es lo que pasaba con Ana. Ana lloraba y no comía, ¿no? Ana estaba pasando por una aflicción muy grande. Estaba expuesta a un dolor muy profundo, ¿no? Tenía la constante angustia de no poder tener hijos. Tienes que recordar que para las mujeres hebreas la falta de hijos en un sentido era un reproche que el mismo pueblo le hacía, ¿no? Era un motivo de deshonra, y existía la tendencia de pensar que la esterilidad era un castigo de Dios por algún pecado. Y la verdad es que para mí, por ejemplo, no perteneciendo a esta cultura, yo recuerdo haber enfrentado así la esterilidad, ¿no? En mi vida, haberla enfrentado como una desgracia, como un tormento, como una falla, como una deshonra. Me acuerdo haberlo enfrentado de esa manera, haber sentido que algo estaba mal o algo había hecho mal. Entonces yo, estando en una cultura completamente distinta, yo pude sentir muchos de estos sentimientos que ella tuvo. Imagina en esa cultura, ¿no? En esa cultura donde sí era muy, muy, muy importante la descendencia. Obviamente para Ana debió ser una angustia muy grande. Fuera de eso tenía a una rival, la Biblia la describe como rival, ¿no? A Penina, que todo el año estaba afligiéndola, que todo el tiempo estaba aguijoneándola, ¿no? Que todo el tiempo estaba metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Yo ni siquiera puedo imaginar cómo ella se sentía. Si yo me sentía con tanto dolor, con tanto pesar, cuando supe, ¿no? que era estéril y que no podía tener hijos, si yo me sentía así y no tenía a nadie aguijoneándome, yo ni siquiera puedo imaginar cómo era para ella. O sea, debió ser un tiempo muy difícil para Ana. Y las festividades a las que ellos iban cada año en Silo, que es donde estaba el tabernáculo, debieron ser especialmente difíciles para ella, porque es el tiempo en que la conversación giraba en torno a los hijos, a la vida familiar, y es el tiempo en que Penina abusaba, ¿no? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en algunas circunstancias, pero yo me acuerdo cuando yo viví este periodo de la esterilidad. Me acuerdo que nos juntábamos con los casados y todas las conversaciones de las mujeres giraban en torno a los hijos. Y yo sé que las hermanas no lo hacían de mala onda conmigo, pero todo giraba en torno a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos. Y para mí era una tortura. Ya las reuniones en el principio, hablo, ¿no? Las reuniones de matrimonio se tornaron para mí en una tortura, ¿no? Yo ya no quería escuchar. Hermanas estaban teniendo hijos recién, había mucha gente que se había casado, y todas hablaban de mi hijo hizo esto, mi hijo empezó a caminar, mi hijo hizo esta otra cosa. Luego todos los anuncios eran de baby shower, baby shower. Era una conmoción, ya era hasta una tortura ir a la iglesia, incluso a veces, principalmente por el dolor que eso provocaba. O cuando estaba soltera,
muchas conversaciones giraban sobre el matrimonio, entonces me imagino que a veces a las solteras también les pasa, ¿no? Entonces, así estaba Ana. Ana estaba así como, "Ay, vamos a esta reunión, sí quiero estar allá para adorar a Dios, pero tengo que estar en estas conversaciones que son tan complejas, o sea, yo tengo esta aflicción en el corazón. Y ni siquiera el amor de su marido podía consolar la aflicción que esta mujer tenía, ¿no? En su vida. ¿Sabes? Ella sentía que nadie podía entender cómo ella se sentía. Ni siquiera yo creo que su marido podía entender. Porque él le dice, ¿no? Dice, si acaso no, yo no soy suficiente, ¿por qué estás así? Él no podía entender el sentimiento de Ana. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que te sientes así, que nadie puede entender realmente cómo te sientes? Que a veces ni en tu círculo más íntimo alguien puede entender exactamente tu aflicción, tu preocupación, tu dolor, que sientes eso, ¿no? Que compartes con tanta gente, pero cuesta a veces encontrar que alguien entienda exactamente el momento y la situación en la que está. Así es como Ana se sentía, ¿no? Que nadie la podía entender, pero Dios sí, Dios sí entiende y ella lo tenía muy, muy claro esto, ¿no? Muy claro. Sigamos avanzando en la lectura. Dice ahora en versículo 9, y vamos a ir hasta el 18 ahora. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto al Señor, le hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Increíble oración, profunda oración, la que Ana hizo en este momento. Ana fue a depositar toda su aflicción delante de Dios. No es lo mismo que solamente ir a llorar, es depositar todo tu corazón, todos tus pensamientos, todas tus preocupaciones delante de Dios. ¿Has tenido oraciones así últimamente? De depositar, de tú sentir profundamente que te derramaste completamente a los pies del Señor. Ana había depositado esa confianza en Dios y fue y oró. Interesantemente, yo ni siquiera puedo imaginar cómo haces eso sin emitir ruido, ¿no? Porque llorar ya es, o sea, cuando yo he llorado en la presencia de Dios, hay ruido, ¿no? Sale mi llanto. O a veces sale mi voz un poco más fuerte. Yo no puedo ni pensar cómo era el fervor de ella interno tan fuerte que podía expresar y derramar y hasta llorar, pero casi sin ruido, ¿no? O sea, es muy interesante cómo ella lo hizo. No puedo ni siquiera imaginar eso, pero ella fue y depositó toda su carga delante de Dios. Su súplica fue sin lenguaje externo, o sea, se movían sus labios, pero
era más bien una oración interna. Ella se levantó de la comida, dice la escritura, y ¿sabes dónde fue? No fue a contarle y a derramar todo su corazón con su marido, como a veces algunas de nosotras hacemos, ¿no? Tampoco fue el sacerdote Elí, que estaba ahí, estaba visible, estaba en la puerta del santuario. Ella pudo dirigirse a él. Ella fue directo a quien sabía que la podía entender y que podía ayudarle. Fue directo delante de Dios. No, no hizo lo que a veces nosotros hacemos, ¿no? A veces nosotros derramamos más con alguien cercano que con Dios mismo, ¿no? Entonces ella fue directo. Santiago 5:6 nos dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sabes? La oración de Ana fue muy eficaz porque fue una oración en ayuno. Tienes que recordar que ella no estaba comiendo. No sabemos ni cuánto tiempo llevaba sin comer o si había comido intermitentemente, no sé, pero estaba sin comer. Es una oración con muchas lágrimas, con mucho fervor. Es una oración con mucha humildad delante de Dios y en donde ella hace un precioso y muy valioso voto a Dios. ¿Has hecho votos para Dios últimamente? ¿Has hecho promesas para Él últimamente? ¿O las has hecho alguna vez en tu vida? Es una muestra muy grande de confianza hacer un voto al Señor, ¿no? Y porque sabemos delante de Él que necesitamos cumplirlo. Pero era tanta la aflicción de su corazón que ella hizo un voto y no es cualquier voto, ¿no? Sabemos que lo que ella hizo fue algo muy profundo. Ella hizo la promesa de dar a su hijo al Señor. Okay, entonces, aquí está lo que estábamos hablando. Entonces, ella hizo un voto al Señor, como decíamos, y la promesa que ella hizo fue dar a su hijo al Señor, darlo, entregarlo, devolverlo al Señor. Lo dedicó al servicio en el tabernáculo de por vida. No era solo algo temporal, era de por vida. Para toda su vida su hijo iba a servir al Señor en el tabernáculo. Y no solo eso, prometió también no cortarle el cabello. ¿Sabes? Muchos de los servicios que se daban en el tabernáculo, en el santuario, eran temporales, pero para ella el voto fue más profundo. Y no es que ella hizo esto desprevenida o descuidada o prometió algo sin pensar, ella conocía muy bien lo que estaba haciendo. Ana conocía las leyes, Ana conocía de Dios, sabía, entonces ella no hizo un voto descuidado, ella sabía exactamente lo que quería para su hijo y quería entregarlo al Señor. Entonces, es fuerte. Yo creo que ella hizo algo que la mayor parte de las mujeres hoy en este tiempo tal vez no haríamos, no entregar de esta manera a un hijo. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 18. Seguimos en Samuel 1, versículo 18. Bueno, dice, gracias. Ana está diciendo, hablándole a Elí, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. ¿Sabes? Cuando Ana abandonó el santuario, Ana ya había dejado en manos de Dios todos sus tormentos y su vida a partir de ahí experimentó un gran cambio. El cambio no vino cuando ella concibió su hijo, el cambio vino en el momento que ella se paró de esta oración y salió de ese santuario. El cambio en su vida empezó ahí. Dice que su semblante cambió. Era obvio que Ana había entregado todo delante de Dios. Su ansiedad, su desaliento ahora se habían transformado en alegría. Tanto así que salió directo a comer. Salió renovada. Y de nuevo, hemos
salido así de nuestras oraciones, hemos podido salir transformadas de nuestras oraciones, hemos logrado realmente dejar lo que nos aflige ahora. Probablemente tú tienes hoy algo que te aflige el corazón. A veces todas tenemos algo, algunas más fuertes, otras tal vez no tanto, pero de alguna manera todas tenemos preocupaciones y aflicciones. Y algunas de nuestras hermanas hoy están viviendo aflicciones profundas. Pero estás logrando dejar. Muchos de nosotros lo que hacemos a veces es orar y llorar y luego levantarnos y llevarnos toda la carga otra vez, ¿no? Y seguir cargadas, ¿sabes? Una oración en la que nosotros depositamos todo delante de Dios lo hacemos. Cuando nos levantamos de ahí, nuestro semblante debería ser distinto. Y no porque la situación ha cambiado, sino porque nuestra fe y nuestra confianza en Dios ha aumentado, ¿sí? Porque creemos que Dios es capaz de ayudarnos en esas aflicciones. Entonces, piensa en eso, piensa cuánto estás dejando. Algunas de nosotras somos muy aprensivas con nuestros dolores, ¿no? Aunque no queremos tenerlos, los volvemos a traer, los volvemos a cargar, los volvemos a masticar, los volvemos a traer a colación una y otra vez, ¿no? Ana no hizo eso. Y ella no se equivocó al depositar su confianza en Dios, porque dice, el Señor se acordó de ella. Y de nuevo, no significa que Dios la tenía olvidada, no, sino lo único que significa esta frase, que Él se acordó de ella, que ahora su amor y la misericordia de Dios se hacían más evidentes en la vida de Ana. Dios no nos ha olvidado, pero cuando Él se acuerda de nosotros, hace más evidente en nosotros su amor y su misericordia, ¿no? De repente pasa a alguna situación en la que ves a Dios trabajar, todos podemos notar, ¿no? Como tu semblante cambia, como tu ánimo se levanta, y es una muestra de la misericordia y del amor de Dios, pero más evidente. No significa que antes no ha estado, solo que se hace más evidente. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Dios se acordó de Ana, y ella le había dicho en su oración, si te dignas acordarte de mí, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos imitar esto también. Queremos que Dios se acuerde de nosotros, que se manifieste más claramente, ¿no? Ese amor y esa misericordia en nosotros. Ok. Vamos a seguir en las escrituras. Aquí continuamos en versículo 21. Dice, también de capítulo 1, estamos siempre en el capítulo 1. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina, un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. ¿Sabes? Ana nunca tuvo la intención de modificar su promesa. Ella pudo pensar una vez teniendo a su hijito, bueno, yo creo que Dios va a entender, tal vez le voy a dedicar un tiempo, o cuando sea más grandecito, o cuando ya esté más jovencito, déjame disfrutar un poco de mi hijo. No, ella nunca tuvo la intención
de faltar a su promesa. Ella cumplió con su promesa. El voto de Ana muestra cuánto ella conocía y cuánto respeto ella tenía por Dios, ¿no? Es un voto, como les decía hace un rato, que pocas madres hoy nos atreveríamos a hacer, considerando que el niño iba a ser entregado una vez destetado, o sea, a una edad muy temprana. En esa cultura, las madres acostumbraban a amamantar a los hijos hasta los 3 años. Entonces es probable que esta haya sido la edad, tal vez entre los 2, 3 años, algunos otros comentaristas dicen de 5 o 6 años, pero la escritura dice que el niño era muy pequeño, ¿no? Y como les digo, o sea, ellas destetaban a los 3 años, entonces lo llevó muy pequeñito. Muchas de nosotras, y sin temor a equivocarme, probablemente todas no nos atreveríamos a hacer una promesa como esta. O sea, separarte de un niño de 2, 3 años, 4 años, debió ser algo difícil para Ana y para mí es algo impensado, ¿no? O sea, es muy complejo. Algunas de nuestras hermanas acá tienen hijos en esas edades, entonces piensa en lo que Ana hizo, ¿no? Entregar, llevar a su hijo tan pequeñito para ser presentado delante de Eli. Silo estaba a unos 40 kilómetros de distancia, eso habla de casi 2 días de viaje, ¿no? No estaba cerca. Por otra parte, Elí ya era viejo. Era para que ellos pensaran, bueno, no sé si Elí va a poder criarlo o no. Aparte, Elí había tenido problemas en la crianza de sus hijos, ¿no? Sus hijos eran muy perversos, hacían cosas muy perversas, aprovechándose de su sacerdocio, ¿no? O sea, eran inmorales, se aprovechaban y se dejaban cosas para ellos que no les correspondían. Entonces, ellos pudieron dudar de la promesa que habían hecho, pero no lo hicieron. Ellos mantuvieron firme la promesa que le hicieron a Dios. Y yo pienso, qué increíble dependencia en Dios. ¿Sí? Qué increíble dependencia en Dios de esta mujer. Entonces, Ana, ¿qué fue lo que hizo? Disfrutó los pocos años que tuvo a su hijo con ella y los hizo muy, muy, muy fructífero, muy productivo. Mucho de lo que Samuel aprendió y del carácter que desarrolló fueron fruto de las enseñanzas maternas durante esta preciosa etapa. O sea, Ana aprovechó muy bien el tiempo. En estos años que ella tuvo, que fueron muy poquitos, ella se encargó de sembrar las semillas en el corazón de su hijo y de influenciarlo de tal manera que finalmente sabemos que Samuel fue un gran hombre, un gran profeta, el primero de los profetas después de los jueces, el primer gran profeta fue él, ¿no? Entonces, y eso no solo es lo que Elí le enseñó, pero gran parte de su carácter tenía que ver con su mamá, ni siquiera con su papá, con su mamá. Eso es algo que a mí me conmovió, lo comentaba hoy día con mi esposo. Desde a veces muchas de nosotras queremos que nuestros esposos no sean los que estén a cargo de la enseñanza de los hijos. Pero acá tenemos una mujer casada con un muy buen matrimonio, a pesar de toda esta situación de la bigamia. Sabemos que Elcaná y Ana se amaban muchísimo, con un muy buen matrimonio, pero era ella quien estaba encargada de enseñar, de sembrar en el corazón de sus hijos, ¿no? Entonces, de su hijo. Y yo quiero llamarnos a nosotras, ¿no? Como mamás, a tomar esta responsabilidad también, fuera de la responsabilidad que toman los esposos. Nosotras somos las que más compartimos con nuestros hijos, ¿no? Porque muchas de nosotras somos las que quedamos en casa, algunas con medio tiempo de trabajo, pero somos las que estamos ahí con ellos constantemente y nosotras deberíamos tomar muy serio nuestra responsabilidad de sembrar el amor a Dios en los corazones de nuestros hijos. Esto es lo que Ana hizo, no hay muestras de reclamo en ella, no hay muestras de... Me imagino que el Caná también tuvo su responsabilidad en esto, pero habla muy fuerte de la influencia en Samuel de su madre. Entonces, como mamás, las que somos mamá y tenemos ese privilegio de serlo, tenemos que pensar
en esto, ¿no? En que no debemos cargar solo la responsabilidad de esta parte de la enseñanza espiritual en nuestros esposos. Necesitamos tomar nosotras también nuestra responsabilidad. Ana tuvo muy poquito tiempo, pero lo aprovechó muy bien. Entonces, y aquel día que le tocó presentar a sus hijos, que debió ser uno de los días más difíciles para ella, lo que tenía allí delante de ella era una mujer agradecida de Dios, que básicamente lo que estaba haciendo era devolver el regalo de Dios a Dios mismo. Imagina la devoción que esta mujer tenía. A mí me impresiona muchísimo el corazón de ella. Y en el capítulo 2, capítulo 2, ya tenemos esta increíble y profunda oración que Ana hace. Desde el versículo 1 dice, Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieren palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Mira esta oración. Yo pienso en una oración como esta, digo, esta mujer, esta increíble mujer, adoraba de una forma genuina. Y de nuevo, hablamos de una mujer que conocía a Dios, ¿no? Su oración no es una oración simple, su oración no es una oración así por encima, no era solo, Dios te doy gracias porque me dice esto y esto otro, no. Es una mujer que está alabando a un Dios que ella conocía. Sabes, nosotras necesitamos conocer tanto de Dios para poder alabarlo con conocimiento, no solo con nuestras palabras, también con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Sabes, este hijo que tuvo Ana Samuel, como les decía, no fue cualquier hijo, ¿no? Dios la bendijo muchísimo, le dio, como hablábamos hace un rato, fue el último de los jueces y fue el primero de los grandes profetas. Él estuvo en la época de transición, ¿no? Cuando estaban por llegar a una monarquía. Él fue, de hecho, el que ungió al primer rey de Israel. Entonces Samuel fue preparado y educado por Elí para servir al Señor. Permaneció en un mundo oscuro sin corromperse, porque Ana lo había enseñado bien. No solo era lo que Elí le había transmitido, Ana le había enseñado bien. Dios recompensó esta fe tan grande de Ana y luego le dio más hijos, ¿no? Entonces, cuando Elí y sus hijos murieron repentinamente, si tú sigues leyendo en el libro de Primera de Samuel, te encuentras como que ellos mueren repentinamente, obviamente a causa de todas estas situaciones que no estaban siendo buenas y que sus hijos no habían hecho bien. Y el profeta, o sea, Samuel,
quien empieza a liderar la nación. Entonces Dios bendijo a Ana con un hombre increíble, o sea, un hombre que es un pilar fundamental también, y fue un pilar fundamental en esa época en que la gente estaba muy perdida. Fue un líder fuerte para el pueblo, ¿no? Entonces, y de nuevo, si pensamos en esta oración, hermana, Ana no era una mujer que solo iba a Dios en los tiempos más difíciles y que luego se olvida de honrarlo. No, Ana vino, trajo a su hijo, honró al Señor, vino contenta, a pesar del dolor, pero vino contenta poder honrar a su Dios, vino para alabarlo profundamente. Y esta oración que ella hace se asemeja mucho a la que María hizo en Lucas cuando oró agradecida, ¿no? Porque Dios la había bendecido, la había escogido para llevar en su vientre al Mesías, ¿no? Al Hijo de Dios. Entonces, ella hace un canto de alabanza, entonces, Ana, y una plegaria de gratitud, y como dice aquí, y lo hablamos recién, muy similar a la que hizo María en Lucas 1. Su expresión nos muestra cuánto conocía Ana al Señor. Los pensamientos de Ana estaban fijos en la bondad y la grandeza de Dios. Para terminar, pensemos en qué aprendemos de Ana. ¿Qué cosas podemos tomar de ella? Primero, era una mujer de un carácter sin tacha. Es algo muy destacado en ella. Una mujer de carácter firme, constante, permanente, sin tacha. Una mujer también profunda y fervorosa, de una profunda y fervorosa relación con Dios, ¿no? Recurrió a Él para obtener lo que su corazón necesitaba. Ella fue delante de Dios. Se mantuvo serena en su alma a pesar de que no fue fácil vivir con una mujer vil como era Penina, ¿no? O sea, una mujer que fue envidiosa y que siempre estuvo ahí para hacerla sufrir, para hacerla enojar. Ella se mantuvo autocontrolada en medio de críticas, de burla, y no se volvió regañona ni quejumbrosa. Nosotras necesitamos aprender mucho. Algunas de nosotras vivimos en medio de situaciones o a veces de personas que son difíciles o de situaciones complejas alrededor de nosotros. Aprendamos de Ana. Ana, como tenía tanto fervor por Dios, como tenía tanta confianza en Dios, ella se mantuvo controlada y supo a quién llevar su aflicción. Su dolor, lejos de apartarla de Dios y de amargarla, la acercó aún más. Otra cosa importante para aprender, a veces el dolor a nosotros nos amarga y cuando nos amargamos nos alejamos de Dios. Es muy difícil que seas devota y alabes a Dios cuando tienes un corazón amargo, ¿no? Entonces, su dolor, lejos de hacer esto, la acercó mucho más a su Dios. En un tiempo de decadencia mostró paciencia, devoción, fe, mansedumbre, sumisión y un gran amor maternal. Depositó sus aflicciones en Dios, mostrando cuán genuina y paciente era su fe. Otra cosa muy grande para aprender. No fue egoísta ella al pedir un hijo, porque finalmente sabemos lo que hizo, ¿no? Lo sacrificó, lo dedicó al servicio de Dios, a lo que significó la pena profunda de tener que separarse de él, pero lo hizo, no fue egoísta. Ana se destacó como una esposa piadosa. Algo que ella entendía muy bien es que lo que comunicamos a nuestros hijos a través de nuestra relación matrimonial permanece en ellos por el resto de su vida. Eso va a quedar en el corazón de nuestros hijos. Como nosotros vivamos y como nosotros seamos, también en nuestros matrimonios va a quedar en la retina, ¿no? De nuestros hijos. Y ella lo sabía también muy bien. Ana fue una madre ejemplar, siguió el plan de Dios, siendo una mujer que educó y crió un hijo piadoso que dejó una gran huella. Y lo que hablábamos recién, ¿no? Mamá, tenemos que poner las pilas en esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad de educar en el camino del Señor a nuestros hijos, de sembrar las semillas, de mostrarles a ellos el carácter de una mujer espiritual. Esa es una responsabilidad que nosotras tenemos. Ana nos muestra lo que puede hacer el Señor a través de una mujer que se consagra a Él sin reserva.
necesitamos ser entonces mujeres consagradas también a nuestro Señor. Entonces, quería compartirles esto. Obviamente es mucho. Ana tiene una vida tan profunda y tan amplia que es mucho para compartir, ¿no? Entonces, eh, les animo más que nada a que estemos yendo, profundizando sobre ella, aprendiendo más de ella, pero principalmente que algunas de estas cosas, si quedaron en ti, las pongamos en práctica. ¿Sabes? Para mí el desafío grande es ahora estas cosas, ¿no? Aprender a llevar mis aflicciones delante de Dios sin traérmelas de vuelta, ¿no? Que es aprender a tener oraciones que cambien mi semblante, que cambien mi forma de ver. Y hoy es un tiempo muy adecuado, hoy estamos, y lo hemos dicho muchas veces, estamos en medio de una situación muy distinta que aflige a muchas de nosotras en nuestros corazones. Pero es el tiempo para hacer este tipo de oraciones, para tener este tipo de relación con Dios, ¿no? La relación de poder dejar nuestro dolor, lo que nos preocupa delante de Él y poder realmente ser transformadas, cambiar nuestro semblante, salir de nuestras oraciones con confianza, con fe, con una visión distinta, ¿no? Es el mejor tiempo para mostrar nuestra fe en Dios. Y una de las cosas que me hizo pensar mucho fue esto, ¿no? De ser yo también responsable de poner la semilla en mis hijos. Si yo soy la que más comparto con ellos, porque obviamente por razones de trabajo, yo soy la que más comparto con ellos, yo soy encargada de sembrar esas semillas, ¿no? Entonces, quería compartirles eso, hermanas, y espero que les ayude. Estamos grabando, esperamos poner esto pronto para si alguien lo quiere volver a escuchar. Ahora mismo voy a detener la grabación y ya abrimos para que podamos hacer algunos comentarios y pasar un tiempito juntas. Muchas gracias.